o el método simplex. Pero nosotros hemos dicho que el método simplex es un método algebraico que tiene su base algorítmica. Así que ahora vamos a hacer un recorrido más algebraico y vamos a usar una forma muy simple de presentarlo, que es con operaciones algebraicas muy elementales. Todo problema que se va a resolver algorítmicamente pasa por una etapa de inicialización. Para inicializar el problema, en nuestro caso vamos a completar dos acciones. Y esto es como una especie de preparación para resolver el problema. Convertimos todas las desigualdades menor o igual en igualdades agregando variables de holgura. Y por conveniencia también expresamos la función objetivo de esa manera. Pasamos todo del mismo lado, manteniendo a z con coeficiente 1 positivo, y la hacemos igual a 0. Lo que resulta es este problema aumentado, ese es el nombre técnico que tiene este problema, y pueden ver que z menos 6x1, ahora el menos es porque hemos pasado la función de las variables de actividad y de las variables de holgura al lado izquierdo, para tener del lado derecho exclusivamente constantes. Y hemos agregado algo que ya habíamos dicho, que las variables auxiliares no contribuyen en nada al valor de la función objetivo, y eso se refleja en la asignación de un coeficiente 0. Así que ese 1 puede valer un número negativo que no está permitido, pero si vale un número positivo no aporta calorías. Y eso es razonable porque habíamos dicho que es la parte no usada en recurso. Bien, y lo otro que tenemos que recordar es que acá 6 y 8, si bien están con signo negativo, indican, el signo negativo en esta forma indica que z puede mejorar. Les recuerdo que z es igual a 6x1 más 8x2. Y si x1 pasa de 0 a 1, z mejora 6. Acá entonces nuestra indicación de que z puede mejorar va a ser un coeficiente negativo en esta ecuación. ¿Sí? Tengan en cuenta eso porque es como una especie de observación, nada más. Si mantuviéramos z del otro lado, tendríamos que hacer el análisis con coeficientes positivos. Después va a quedar claro que es por coherencia que usamos esto, para mantener siempre esta forma de presentar. La primera restricción le agregamos la variable de holgura S1 y a la segunda restricción le agregamos la variable de holgura S2. Este es el problema aumentado completo y ponemos los coeficientes 0 en todo lo demás para que nos quede una representación rectangular. Esta forma de presentar el problema es lo que se conoce como la forma canónica. Es un estándar de la programación lineal. Esta forma canónica está expresada en relación a las variables z, s1 y s2. Entonces la forma canónica es con respecto a un conjunto de variables. En este momento es con respecto a z, s1 y s2, porque z, s1 y s2 se las conoce como variables dependientes. Es un nombre arbitrario, si ustedes quieren. Y el otro nombre que nosotros le dimos a algunas de ellas es básicas, porque son las que van a ser distintas de cero. Variables básicas distintas de cero. El nuevo nombre que agregamos es variable dependiente. Y las restantes variables son las independientes, que son las no básicas, ¿sí? Que son las que geométricamente nosotros ya hemos visto que eran las que se anulaban. Entonces, en esta forma canónica, uno puede leer por inspección, y asumiendo que existe una solución inicial, que si x1 vale 0 y x2 vale 0, porque la forma canónica es con respecto a las variables dependientes s1, s2 y z, s1 vale 120, s2 vale 80. Ahora vamos a expresarlo más claramente, pero digamos que llamamos variables básicas a las variables dependientes, es decir, aquellas que se calculan, es algo que ya habíamos dicho, luego de anular a las independientes. Anular es fijarle un valor arbitrario a dos de las variables, en este caso, y esa anulación o esas variables reciben el nombre de variables independientes o no básicas. La jerga es básica y no básica, pero también vale dependientes e independientes. Las básicas son dependientes porque se calculan y las no básicas son independientes porque se anulan arbitrariamente. Z se puede dejar aparte de toda consideración, se la suele llamar la variable objetivo. Bien,
Acá arriba la forma canónica está más claramente dicho eso que dijimos. S1 es la variable dependiente y x1 y x2 son las variables independientes. S2 es la variable dependiente en la segunda. Recuerdo que es un mero pasaje de términos, ¿no? Es S1, mantenerlo de un lado de esta igualdad, 120 del otro lado, pasar menos 2x1, menos 3x2, y si quieren completar podrían pasar menos z y menos 0s2, pero no tiene mucho sentido, muchas veces no lo vamos a hacer. Así que después de despejar de esta ecuación, a las variables dependientes, lo que nos queda es la expresión canónica, tal vez de una forma más clara, que las variables dependientes se expresan como una combinación lineal o una función de las variables independientes, que por añadidura son las que se anularon. Entonces podemos leer la solución de este sistema de ecuaciones por inspección. S1 igual a 120 menos 2 por x1. x1 es independiente, es 0. x2 es independiente, es 0. Entonces 120 menos 0 menos 0. S1 es igual a 120. S2 es igual a 120. Y en esta expresión z menos 6 por 0 menos 8 por 0 más 0 por 120 más 0 por 80 termina siendo que z es igual a 0. ¿Sí? Entonces, por inspección, pueden ver que esta solución, que resulta meramente de escribir el problema después de inicializarlo, esto ya nos provee, entre comillas, gratis, una solución factible inicial, que ahora vamos a ver si podemos mejorar. Esa es la pregunta siguiente. Acá abajo están anotados entonces los valores que se pueden leer por inspección luego de que uno expresó el problema de esta manera. Canónicamente vamos a decir, porque S1 y S2 son las variables dependientes y están expresadas como una función de las independientes o combinación lineal de las independientes. Entonces S1 igual a 120, S2 igual, porque estas son ceros. Bien, nosotros habíamos dicho cuando presentamos la idea geométrica que solo vamos a evaluar soluciones básicas, puntos extremos adyacentes. Sabemos que los puntos extremos son soluciones básicas y que nos interesan solamente los factibles. Así que vamos a combinar esas especificaciones para contestar cuál es la arista que nos conviene recorrer si es que alguna arista mejora z. Para eso tenemos que recordar, mirando en este problema, si z puede mejorar. Se contesta notando que en este problema hay una ecuación que dice que z es igual a 6x1 más 8x2. En este momento x1 y x2 son negativas y que si yo hago que x1 sea positiva, z mejora 6. Y si yo hago que x2 deje de ser nula y pase a ser positiva, z mejora en 8. Si yo recorro x1, es decir, si recorro la arista de x1 haciéndose positiva, x2 se mantendrá nula, porque eso es recorrer la frontera, ya lo vimos gráficamente. Entonces eso una o la otra. La pregunta de cuál de las dos recorrer se contesta acá diciendo que conviene recorrer aquella que más aumenta el valor de z, o en la jerga se dice la que tiene el coeficiente más negativo, menos 8. Eso es lo que está escrito acá. Se elige la que tiene el coeficiente más negativo. Entonces, x2 es la que va a dejar de ser nula y se va a convertir en positiva, y eso equivale a decir que una de las dos que están acá como variables básicas debe dejar de serlo. Y la respuesta a eso implica simultáneamente una respuesta a la factibilidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que recorríamos la arista hasta la primera intersección? La primera intersección tenemos que reconocerla como el límite de la factibilidad. Y esa es la segunda parte de la pregunta. ¿Cuál de estas dos debe anularse? ¿Cuál de estas dos debe anularse para mantener la factibilidad del problema? Bien, entonces, la consigna es, nosotros tenemos una solución básica que representa un punto extremo, que es el origen, y tenemos dos adyacentes a recorrer. Elegimos ir al punto extremo adyacente donde x2 es positiva. ¿Sí?
Eh, Eso quiere decir que en esta expresión x2 va a dejar de ser nula y va a pasar a ser positiva. Entonces yo tendría que escribirla del otro lado. Y alguna de estas dos, S1 y S2, porque x2 está en las dos, tiene que ser nula. Y al ser nula tiene que pasar del otro lado. Para contestar eso es que vamos a hacer el razonamiento de este, cuál es el punto extremo adyacente más próximo si recorremos la arista de x2 positiva. Bien. Eh, para ello vamos a, bueno, ya hemos dicho que x2, perdón, esto no está definido antes y vamos a hacerlo en este momento. Estaba escrito pero no lo dije. En cada solución, cuando nosotros identifiquemos a aquellas variables que sean iguales a cero, es decir, las anuladas, ya dijimos que esas van a ser las variables no básicas. X1 y X2 son las no básicas. Mientras que las variables anuladas, perdón, me estoy diciendo al revés. Las variables anuladas son las no básicas. Las variables anuladas son las no básicas. Mientras que aquellas calculadas son las básicas. Aquellas calculadas, el conjunto o la lista de variables que se calcularon, luego de anular el número correspondiente de variables, n-m, cosa que ya dijimos, se llama base. La lista de variables no nulas o no anuladas, o calculadas, o dependientes, se llama base. Entonces es de la jerga de la programación lineal y no de la geometría. Decir que cuando una variable se va a convertir de nula a positiva, se suele usar la expresión entra en la base, porque la base es el conjunto de variables calculadas. Y para que una variable entre en la base, una y solo una de las variables debe salir de la base, porque eso es indicación de que estamos yendo a un vértice adyacente. La diferencia entre vértices adyacentes es la base. Van a diferir en una variable básica. Va a quedar más claro cuando terminemos. Pero se usa la expresión. Si x2, que en esta solución es nula, lo ven acá, x1, x2 son nulas, va a convertirse en positiva en la próxima solución que encontremos, o en el vértice adyacente extremo que vamos a visitar a continuación. Es común usar la expresión de que x2 entra en la base, es decir, se va a convertir en positiva. Esa es la expresión sinónima, ¿sí? De cero va a pasar a positiva. Y para que una variable entre en la base y vayamos a una adyacente, una que actualmente está en la base, S1 y S2, debe salir de la base. Esa es la segunda parte de la respuesta. Salir de la base, entonces, corresponde a la operación inversa. Tener un valor mayor a cero y convertirse en una variable nula. Vamos a determinar cuál de las dos es con este razonamiento. En esta expresión, dejamos afuera x1 y nos concentramos en x2 porque es la que va a entrar en la base, es la que se va a convertir en positiva. Entonces, ¿qué nos queda? S1 es igual a 120 menos 3x2. Y en esta otra expresión desechamos 2x1 porque ya hemos definido que es 0 y va a seguir siendo 0. En el punto extremo adyacente del que vamos, va a seguir siendo 0 porque estamos recorriendo el eje en x2 donde x1 es 0 siempre. Entonces, en estas dos expresiones hacemos el razonamiento. ¿Qué valores puede tomar x2 de forma tal de que S1 se mantenga como una variable no negativa? ¿Y qué valores puede tomar x2 en esta otra expresión de forma tal que S2 se mantenga como una variable no negativa? Empecemos por la primera. Si x2 vale 10, 120 menos 30, 90, S1 positivo. Si x2 vale 20, 120 menos 60, S1 60. Si x2 vale 30, 3 por 3 90, S1, 120 menos 90, 30. S1 sigue siendo positiva. Y si x2 vale 40, S1 va a valer 0. 120 menos 3 por 40 vale 0. Esa es la cuenta que está hecha acá. x2 entonces puede valer hasta 40 si
pretendemos que S1 sea no negativa. Si X2 toma un valor mayor a 40 por esa frontera, eso implica que S1 va a pasar a ser negativa. ¿Sí? Tomemos S2 80 o 50 o cualquier número que sea mayor a 40, 41, 40,1, y van a ver que S1 se convierte en un número negativo. Esta es la idea de que la variable S1 es indicadora, cuando es negativa, de el semiplano de violación de la factibilidad de la restricción del tiempo de traslado. Bueno, hacemos el mismo razonamiento en la otra restricción y encontramos que X2 puede valer hasta 80 si S2 debe mantenerse como no negativa. Entonces, razonamos que si X2 aumenta hasta 40 y S1 se mantiene positivo, y si X2 aumenta hasta 80, S1 pasaría a ser negativa. Entonces, de estos dos valores, X2 solo puede aumentar hasta 40. Así que esa es la representación, esta operación algebraica que acabamos de hacer, es la representación de que hemos encontrado la primera intersección caminando por esa arista, virtualmente. Y la automatización es 120 sobre 3, porque son los números que aparecen acá, 120 sobre 3 y 80 sobre 1. Por eso siempre van a encontrar anotados en este razonamiento los cocientes, y no un razonamiento del tipo x2 igual a 10, x2 igual a 20 y así en contrato. También podrían despejar x2 en esta expresión y determinar con 0 para S1 que vale 40. Así que x2 en un nivel de 40 hace que S1 valga 0 y x2 en un nivel de 40 hace que S2 sea no negativa, en lo cual estamos buscando porque hemos anulado S1. Entonces así acabamos de definir que S1 será la próxima variable nula, o sea, que sale de la base. Entra X2 a la base, de 0 pasa a positiva, y sale S1 de la base, de positiva pasa a 0. Esta operación se logra haciendo operaciones algebraicas. Este cambio se hace haciendo operaciones algebraicas. Tomamos la ecuación de S1, porque S1 es la que sale de la base, y esta ecuación era en la cual estaba expresada como una combinación lineal de las independientes, y despejamos la nueva variable dependiente. X2 es la nueva variable dependiente. Así que tomamos esta ecuación y despejamos X2, que es lo que está acá. 120 menos 2X1 menos S1. El 3 lo pasamos del otro lado como cociente, 120 sobre 3 menos 2 tercios de X1 menos 1 tercio de S1. Esto es haber pasado entonces. Lo que nos queda es X2 igual a 40 menos 2 tercios de X1 menos 1 tercio de S1. Esta nueva ecuación, si pensamos por un instante que X1 ahora va a ser 0 y que S1 sigue siendo 0, X1 se mantiene como una variable nula y S1 deja de ser positiva para pasar a ser 0, porque hemos operado en esa ecuación, entonces X2 va a ser 40. Y esa es la representación de que hemos caminado por la arista desde 0, 0 hasta 0, 40. 40 X2. ¿Sí? Bien, para completar entonces los cálculos de la nueva arista hay que actualizar esta ecuación poniendo lo que encontramos acá, porque esta ecuación es la ecuación en la que S2, que sigue siendo positiva, ahora debe estar expresada como una combinación lineal de las nulas, es decir, de las independientes. Y X2 no va a ser más independiente, va a ser dependiente ahora. Eso es lo que hemos hablado. Entonces, el razonamiento es, este valor de X2 lo enchufamos acá. Lo insertamos acá o hacemos el reemplazo, como se dice algebraicamente, y vamos a operar para obtener. Y después vamos a hacer lo mismo con X2 en la función objetivo. Así que vamos a hacer desaparecer de acá y de acá la nueva variable anulada. Anulada no, calculada, X2. Bien, entonces en la ecuación 2, que era esta, S2 igual a 80 menos 2X1 menos X2, voy a reemplazar X2 con este nuevo valor que acabamos de determinar, expresado como una combinación lineal de las nuevas variables no básicas. Entonces, acá está hecho el reemplazo, menos 2X1 menos, y
ponemos el nuevo valor de x2. Este menos lo distribuimos, el menos 1 tácito acá lo distribuimos en los tres coeficientes, menos 40, menos por menos más 2 tercios, menos por menos más 1 tercio de ese 1. Lo que nos quedan, pueden ver, es un término menos 2x1 que ya estaba y un término más 2 tercios de x1. Así que tengo que agrupar estos términos para dejarlo uno en común. Entonces menos 2 más 2 tercios, eso resulta en menos 4 tercios. 3 por menos 2, menos 6 más 2 más 4, perdón, menos 4, menos 6 más 2, menos 4 tercios es el nuevo coeficiente de x1, después de agruparlos acá. 40 es el nuevo término independiente que tengo que restarlo del otro, así que agrupar 80 y 40 como término independiente resulta 80 menos 40 igual a 40, y ese 1 no tengo con quién agruparla, queda una nueva expresión de ese 2. Así que acá ven que hemos alterado ese 2, hemos actualizado su valor para que resulte expresado como una combinación lineal de las nulas, de las independientes nuevas, x1 y s1, y que por inspección sabemos que S2 es igual a 40 en esta expresión. También hacemos el reemplazo en la función objetivo. Esta es la función objetivo original. Este x2, que es la variable que va a entrar en la base, lo reemplazamos por el 40 menos 2 tercios de x1 menos 1 tercio de S1. Hacemos este reemplazo. Operamos algebraicamente, menos 8 por 40 menos 320. Menos 8 por menos 2 tercios da más 16 tercios, ¿sí? Menos 8 por menos 1 tercio da más 8 tercios, y esto no necesita ser operado. Reunimos los términos comunes. En esta expresión los términos tengo un menos 6x1 más 16 tercios. Tengo que operar sobre los coeficientes. 3 por 6 menos 18 más 16 menos 2 tercios, acá está, menos 2 tercios, he agrupado x1. 320 lo voy a pasar del otro lado, es uno solo, acá está, con el 0, 320 más 0, 320 pasa sumando, y ese 1 no necesita ser agrupado, o en realidad se agrupa con este 0, entonces queda con 8 tercios, que es el nuevo valor del coeficiente. Vamos a reunir las nuevas fórmulas, las nuevas ecuaciones, esta, y recuerdo que esta de acá era x2, esta de acá también era x2, las ponemos a todas juntas y tenemos esta nueva forma canónica en la que las variables dependientes ahora son x2 y s2, mientras que antes eran s1 y s2, ha cambiado s1 por x2. Los coeficientes están todos actualizados después de estas operaciones de reemplazos, son todas operaciones algebraicas que conocen, muy simple, y acá se lee por inspección. Z menos una variable que es nula, porque está acá a la derecha, 0, más un coeficiente 0 por algo que no importa cuánto vale, pero el coeficiente 0, más 8 tercios por una variable que es nula, porque está a la derecha de las otras expresiones, más un coeficiente 0, bueno, entonces esta línea se lee z igual 320. En esta otra línea, ya habíamos hecho el ensayo anterior, x2 es igual a 40 menos 2 tercios por 0, menos 1 tercio por 0, y S2 es igual a 40 menos 4 tercios por 0 más 1 tercio por S1. Esta expresión es la que se corresponde con este punto extremo. Entonces empezamos en este punto extremo 0, 0, recorrimos esta arista, x2 dejó de ser 0 y pasó a ser positivo, S1, que acá era positivo, pasó a ser 0 en este punto extremo, es adyacente por esa razón, porque solo ha cambiado una de las variables que estaban en la base, y z ha mejorado, ¿sí? Estamos en este punto. Ahora la siguiente pregunta, tenemos que volver, estábamos acá, se pone todo junto, la solución es 320, x240, s240, acá está pasada en limpio, es si z puede mejorar. Recordarán que para contestar esa pregunta tenemos que evaluar o inspeccionar los coeficientes de la función objetivo. Y los coeficientes de la función objetivo negativos, si están en una variable que es nula en este momento, x1 es nula, s1 es nula, un coeficiente negativo en variables nulas es indicación de que z puede mejorar.
y, como recuerdan, menos 2/3 es la pendiente de la ecuación de frontera del tiempo de traslado. Así que esa va a ser la tasa de mejora si transitamos por esa frontera, que es la del tiempo de traslado. No hay otra frontera que transitar, entonces este coeficiente positivo me dice que si transito la frontera para ir a S1, vuelvo al origen y Z empeora, pasa de 320 a 0. Y si transito para ir a S2 igual 0, me estaría yendo al punto extremo no factible, que no va a ser. Entonces, la indicación de que solo tengo que evaluar coeficientes negativos en variables que actualmente no están en la base es muy eficiente para hacer nuestra próxima inspección. Así que X1 es la próxima a entrar en la base. X1, que vale 0 en esta solución, en la próxima va a ser positiva. Acá está repetida la solución para que hagamos la inspección. Bien, entonces ya hemos dicho que X1 entra en la base. Para contestar la pregunta ya el procedimiento empieza a repetirse. Paso en limpio esta expresión, X2 igual a 40 menos 2/3 de X1. Me quedo solamente con aquella que va a entrar en la base. Esto lo desecho porque no va a entrar en la base. Y hago lo mismo con S2. Me quedo con la parte de la variable que va a entrar en la base. Hago la razón o el cociente entre los coeficientes, que es lo mismo que decir X1 puede valer hasta 60. 60 por 2/3 da 40. 40 menos 40 da 0. Si X1 vale 60, X2 se mantiene no negativa. ¿Sí? Se mantiene no negativa. Es decir, técnicamente se hace 0. Y si X1 aumenta hasta 30, 40 menos 40, porque X1 30 acá es 30 dividido 13 es 10, menos 4 por 10 menos 40, 40 menos 40 0, S2 se haría nula. Entonces si X1 aumenta hasta 30, S2 se hace 0 y X2 se mantiene no negativa. Mientras que si X1 se aumenta hasta 60, S2 se haría negativa. S2 sería negativa. Y este sería el punto extremo del otro vértice adyacente. Así que es el no factible. No lo vamos a recorrer. Nosotros vamos a recorrer solamente este. De nuevo, como la respuesta es elegir la razón menor de los dos, elijo S2. Esta línea es la que me indica quién sale de la base. X1 entra en la base y S2 sale de la base. Entonces vamos a la expresión de S2 y despejamos de acá S1. ¿Sí? S1 la pasamos del otro lado. X1 lo despejamos de esta expresión. X1 lo pasamos del otro lado, que es lo que está acá, 4/3 de X1 igual a 40 menos S2 más 1/3 de S1, que es lo que está acá. Después 4/3 lo pasamos dividiendo, 40 dividido 4/3 más 1/3 dividido 4/3 menos 1 dividido 4/3. Operamos algebraicamente y obtenemos esta expresión, después de hacer las correspondientes simplificaciones. 40 sobre 4/3 da 30, 1/3 sobre 4/3 positivo da 1/4 y menos 1 sobre 4/3 da 3/4 negativo, que es lo que está acá. Esta expresión X1 la vamos a reemplazar acá, en la otra ecuación de la variable básica, y la vamos a reemplazar en la función objetivo. Eso es algo que ya hicimos. Entonces, primero en la ecuación de X2, acá X1 lo reemplazamos por esta nueva expresión, 30 más 1/4 de S1 menos 3/4 de S2. Lo reemplazamos, operamos algebraicamente y obtenemos esta expresión, donde de nuevo S2 es igual a 40 más una combinación lineal de X1 y S1, o menos una combinación lineal, como quieran verlo. No estoy viendo la tabla correcta, era esta la tabla correcta que tenía que ver. Era esta, la del reemplazo. 40 menos 2/3 de X1, reemplazamos X1 en la función de X2, operamos,
menos 2 tercios por 30 es 20, y así con el resto de los coeficientes, y llegamos a esta expresión. X2 es igual a 20 menos una combinación lineal de las nuevas variables anuladas o independientes, S1 y S2. Así que X2 es igual a 20. En la función objetivo también reemplazamos de la anterior función objetivo, que recuerdo era menos 2 tercios de X1, este X1 lo reemplazamos por esta nueva expresión de acá, y operamos algebraicamente. Menos 2 tercios por 30, más un cuarto por de S1, menos 3 cuartos de S2. Menos 2 tercios por 30 es 20, menos 2 tercios por un cuarto es un sexto, y así. Después agrupamos términos, el menos 20 pasa del otro lado, por eso termina siendo 340. S1, cuando lo agrupamos, menos un sexto con más 8 tercios, nos queda más 5 medio. S2 está agrupado con su 0, no, es simplemente repetirlo. Y X2, que ya estaba, lo dejamos. Cuando pasamos todo en limpio y completamos, lo que nos queda es esta nueva expresión después de estas operaciones. Z por inspección, 0 por un coeficiente 0 por x1, un coeficiente 0 por x2, así que no importa cuánto valen x1 y x2, esto es 0 y esto es 0. 5 medio por una variable anulada, más un medio por otra variable anulada, entonces z más una suma de 4 ceros es igual a 340. Z es igual a 340. Acá x2 está expresada como una combinación lineal de las anuladas, entonces el término independiente 20 nos indica que x2 vale 30, y x1 está expresado como una combinación lineal de las anuladas, S1 y S2, y eso indica que el término independiente es igual a x1, ese es el nivel. Así que hemos completado otra vuelta de operaciones en la cual hemos elegido una variable para entrar en la base, hemos elegido una variable para salir en la base y hemos actualizado sus valores. Todas esas operaciones que están hechas en esta algebraicamente es lo que en la jerga de la programación lineal se llama pivoteo, por algo que vamos a presentar en la forma tabular y que se va a ver más claramente. Por ahora retener el nombre, que todo lo que acabamos de hacer es elegir una variable básica para entrante, elegir una variable básica saliente y actualizar los coeficientes de todas las variables, es lo que se llama un pivoteo. Y eso es lo que se repite en cada paso de la iteración. Cuando tenemos esta solución, tenemos que volver a preguntarnos si z puede mejorar. Les recuerdo que la respuesta a eso resulta de inspeccionar los coeficientes de la fila de la función objetivo. X1 y X2 están en la base, no pueden mejorar el valor de z porque ya están en la base, así que solo tenemos que mirar las variables que no están en la base. Las variables que no están en la base tienen coeficientes positivos. Y en esta forma de presentar el simplex, debemos observar de que si pongo S1 en la base, Z empeora. Y que si pongo S2 en la base alternativamente, también empeora. ¿Por qué? Porque los coeficientes en este momento son positivos. Como no hay ningún coeficiente negativo fuera de la base, eso es indicación de que Z ya no puede mejorar. Y hemos terminado. Los vértices adyacentes a este que tenemos en este momento son peores que el que ya encontramos. No vale la pena recorrer ninguna arista más. Entonces vamos a leer la solución por inspección, ya lo habíamos hecho, z es 320, x2 es igual a 20, x1 es igual a 30, S1 y S2, que son las independientes, son 0. ¿Sí? Lo que sería equivalente a la regla de optimalidad es ningún coeficiente de la función objetivo es negativo. Eso implica que z no puede mejorar y hemos encontrado el óptimo. Esto implica que hemos terminado. Así hemos llegado a la solución óptima. Bien, este conjunto de operaciones algebraicas, cuando se implementan en una computadora, se suelen implementar de una manera más eficiente. Por eso, las primeras implementaciones en computadora apelaban a una representación tabular. El problema aumentado, que ya conocemos, con todas las variables, con z y los ceros completando, es el que tenemos presentado en esta parte de la diapositiva. Se puede escribir como una tabla que se llama tabla simplex y que nosotros la vamos a calificar de inicial porque representa la solución inicial. Me recuerdo que estamos reproduciendo algo que ya hicimos, simplemente para que vean que hay una forma más
automática y eficiente de hacer los cálculos. En la tabla simplex hay una columna para cada variable del problema, incluyendo a z y a las variables auxiliares de holgura S1 y S2. Y también hay una columna para los lados derechos, que por añadidura, no lo hemos dicho, pero deben ser distintos de cero. Si se acuerdan que todo el tiempo hemos estado leyendo el valor de las variables que no hemos anulado a la derecha debe haber valores positivos, sobre todo no, exclusivamente para las restricciones, porque z puede tener valor negativo en algunas formulaciones. Las que no pueden tener valor negativo son las variables. Entonces acá a la derecha debe haber valores positivos, estrictamente positivos, o no negativos. Así que eso después vamos a generalizarlo. Bueno, hay una columna entonces en la tabla simplex para cada variable del problema, incluyendo z y las variables de holgura. Y en las filas se vuelcan los coeficientes. Fíjese, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Menos 6, 2, 2, menos 6, 2, 2, menos 8, 3, 1, menos 8, 3, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y a la derecha, 0, 120, 80, 0, 120, 80. Esta tabla escrita acá son equivalentes, es lo mismo. Lo que hay es una tabla cuyos nombres me indican cosas significativas. Nosotros hemos dicho que si nuestra formulación respetaba los axiomas de la programación lineal, íbamos a tener una solución factible, básica, es decir, un punto extremo, inicial y factible, como ya dijimos. Entonces, ¿cómo decíamos acá que la solución se leía por inspección? Sabiendo cuáles se anulaban y cuáles no se anulaban. En esta primera solución habíamos dicho que se anulaba x1 y se anulaba x2 y calculábamos el valor de las restantes con el sistema de ecuaciones. Entonces, S1 igual 120, S2 igual 80, eso está calculado de acá, sabiendo que x1 y x2 se anularon. Ponemos 6 por 0, menos 8 por 0 y z vale 0. ¿Cómo se lee en la tabla simplex? Bueno, acá hemos resaltado 3 columnas. Estas columnas resaltadas son los que llamaríamos, bueno, una es la columna de z, que va a estar resaltada siempre porque es la variable objetivo, siempre hay que prestarle atención, pero acá vamos a notar que la columna de z tiene un vector unidad y que ese vector unidad tiene un 1 en la fila 1, en la primera fila, perdón, nosotros la llamamos 0 por conveniencia, tiene un 1 acá. Un vector unidad entonces es un vector donde hay un solo 1 y los demás son ceros. Este vector unidad tiene el 1 en la fila que nosotros llamamos 0, por eso es que si z es el nombre de esta columna, z es el nombre de esta fila. Así identificamos una variable básica, es decir, las que no se anularon. S1 tiene vector unidad 0, 1, 0. Esta es la regla práctica para identificar 0, 1, 0, que S1 es una variable básica o calculada, no anulada. S2 tiene vector unidad 0, 0, 1 y esa es la regla para identificar también que es una variable básica, no anulada. Entonces, ¿cómo leemos por inspección acá? Buscamos el 1 del vector unidad en cada columna, en este caso el 1 está en la fila del medio, en la fila que nosotros hemos llamado 1, la ecuación 1. Como esta columna es la columna de S1 y el 1 está en la fila del medio se llama S1. Este S1 está tomado de acá. Porque la variable básica es aquella que tiene vector unidad y la columna me indica el 1 donde tengo que ponerle el nombre a la fila. Así que esta es la fila de S1. Y esta es la fila de S2 porque el vector unidad está acá. Bien. Así que por inspección acá, z, vector unidad, el 1 en la fila 0, z vale 0. x1, vector unidad, no tiene vector unidad, x1 vale 0. x2 no tiene vector unidad, x2 vale 0. S1 tiene vector unidad, sí, el 1 está en la fila del medio, 120. S1 es igual a 120. Y S2 tiene vector unidad, sí, es calculado. ¿Dónde está el 1? En la última fila. Leo al lado derecho cuánto vale S2. Entonces esta solución es Z0, X1 0, X2 0, S1 120, C2 80. Es por inspección de esto. Bien, para ir de este punto extremo
a un punto extremo adyacente, habíamos dicho que elegíamos una variable que entraba en la base y que debíamos elegir, respetando la factibilidad, una variable para salir de la base. Esa elección se hace mirando los coeficientes de la función objetivo. Habíamos dicho que los coeficientes negativos indican que z puede mejorar. Y cuando hay más de uno, elijo el más negativo de todos. Entonces elijo x2 y pinto de gris esta columna porque esta columna es la columna que identifica la variable básica entrante y que tiene un nombre especial. Se llama columna pivot, porque la operación que vamos a hacer es un pivoteo y usa los datos de esta columna para pivotear. El pivoteo es una operación algebraica que tiene nombre especial, nada más. Bien, para determinar la variable básica actual, alguna de estas dos que sale, les recuerdo que nosotros habíamos hecho un cociente entre 123 y entre 81. No sé si lo recuerdan. Esta pregunta, 123 y 81. Ese cociente lo hacemos 120 dividido 3 da 40. 80 dividido 1 da 80. Elijo el cociente menor de los dos, elijo la razón menor, que es 40. 120 dividido 3 es 40. Entonces pinto de gris esta fila me indica quién sale de la base, S1, en la próxima solución debe estar fuera de la base, X2 en la próxima solución debe estar en la base, y para actualizar los valores tengo que pivotear. Y para pivotear voy a pivotear sobre la columna pivot y adivinen qué, esta es la fila pivot. Y el otro elemento que tiene nombre especial es este. La intersección de fila pivot y columna pivot se llama elemento pivot. 3 es el elemento pivot. Y la actualización empieza dividiendo a la fila pivot a izquierda y derecha, por supuesto, porque estamos operando para encontrar soluciones equivalentes, por el elemento pivot. Así que tengo que dividir esta fila por 3. 0 dividido 3, 0. 2 dividido 3, 2 tercios. 3 dividido 3, 1. 1 dividido 3, 1 tercio. 0 dividido 3, 0. 120 dividido 3, 40. Entonces esta fila va a quedar 0, 2 tercios, 1, 1 tercio, 0, 40. ¿Sí? Bien, ¿cómo se actualiza esta fila y esta fila? Para actualizar estas dos filas se usa otra operación. A los coeficientes de esta fila se le restan los nuevos coeficientes de la fila pivot que acabo de determinar, 0, 2 tercios, 1, 1 tercio, 0, 40. Y antes de restárselos a los coeficientes de esta fila, los multiplico por este menos 8. Entonces, a la nueva fila pivot se la multiplica por el elemento de la fila que voy a transformar en la columna pivot, este menos 8, y a esa nueva ecuación la restamos de esta. El resultado es que acá va a aparecer un 0. Y cuando haga lo mismo con esta, el elemento al que tengo que multiplicar ahora es 1. Así que a la nueva fila pivot lo multiplico por 1 y a esa nueva ecuación le resto todos estos coeficientes. Y acá va a aparecer otro 0, porque en la próxima solución, x2, si va a entrar en la base, tiene que tener un vector unidad. Y el 1 tiene que estar acá, y esto tiene que ser 0, y esto tiene que ser 0. Y la columna que representa a la variable que saldrá de la base, S1, ya no va a tener vector unidad. Entonces, después de aplicar estas operaciones de pivoteo, como las acabo de describir, que operadas algebraicamente me habían llevado a esta expresión de acá arriba, la nueva tabla simplex es esta. Recuerden, 0, 2 tercios, 1, 1 tercio, 0. Acá están de nuevo resaltadas las tres columnas básicas nuevas. S1 salió de la base, entonces ya no tiene vector unidad. Acá era 0, 1, 0. El 0, 1, 0 está abajo de x2 porque entró en la base. Esta salió de la base, así que ya no tiene vector unidad. Y la nueva solución se lee por inspección. ¿Vector unidad en esta columna? Sí.
El 1, fila 0. A la derecha 320. Z vale 320. Es lo mismo que habíamos leído ya. X1, ¿tiene vector unidad? No. Vale 0. X2, ¿tiene vector unidad? Sí. El 1 está en la fila del medio. Entonces, 40 es el valor de X2 y aprovecho para decir que por eso pusimos X2 acá, como nombre. Tomamos el valor, el nombre de la columna donde estaba el 1 para poner su nombre acá. S1 tiene vector unidad ahora, no, vale 0. S2 tiene vector unidad, sí. Y el 1 está en la última fila, entonces S2 vale 40. La nueva solución es Z0, perdón, Z320, Z320, X2 40, X2 40, S2 40, que está tomado de acá, y las otras que son no básicas valen 0. Van a estar acá. Dicen lo mismo una de la otra. Bien, hemos completado una iteración, que son los cálculos que se repiten, y después de haberla completado, nos preguntamos nuevamente si hay alguna arista por recorrer que implique una mejora de z. Eso, coeficientes de la fila de z, valores negativos para alguna que no tenga vector unidad. Esta columna tiene coeficiente negativo en la fila de z, no está en la base, y eso quiere decir que si yo la hago ingresar a la base, z va a mejorar. Menos 2 tercios la tasa de mejora de z, pero ahora si va a entrar x1, alguna de estas dos tiene que salir, x2 y s2. Y de nuevo hacemos el razonamiento de los cocientes, 40 sobre 2 tercios, 40 sobre 4 tercios, algo que ya hicimos. Acá, 40 sobre 2 tercios y 40 sobre 4 tercios. Lado derecho sobre coeficiente, lado derecho sobre coeficiente, elegimos el menor. Una vez que elegimos el menor, identificamos la fila de la variable que sale, S2. El menor es esta fila. Entonces volvemos a aplicar la operación de pivoteo. A todos estos coeficientes los dividimos por 4 tercios. 0 dividido 4 tercios es 0, 4 tercios dividido 4 tercios es 1, 0 dividido 4 tercios es 0, menos 1 tercio dividido 4 tercios es 3 cuartos negativo. Eso ya lo habíamos hecho en otra operación algebraica como estas. Y 1 sobre 4 tercios da 3 cuartos. Perdón, ese es el que da 3 cuartos. 1 sobre 4 tercios. 40 sobre 4 tercios va a dar el valor 20. 40 sobre 4 tercios da 20. Entonces esta es la fila pivot actualizada. A esa fila pivot actualizada, primero la multiplico por el elemento de la fila pivot en z y después se lo resto a estos coeficientes. Así está descrita la operación de pivoteo para actualizar estos coeficientes. Hago lo mismo con esta. A la nueva fila pivot la multiplico por este coeficiente y a esa ecuación se la resto de esta para obtener los nuevos valores, y lo que obtenemos es esta tabla, que se corresponde con esta solución algebraica y que ahora está presentada de esta manera. Fíjense, por inspección de nuevo, las variables básicas son las que están recuadradas en azul, tienen vector unidad. El 1 del vector unidad me indica a dónde tengo que leer a la derecha su valor, entonces x1 que tiene vector unidad acá, con el 1 en la última fila, me dice que x1 vale 30. x2 con el 1 en el medio me dice que x2 vale 20. S1 no es unidad, no tiene vector unidad, S2 no tiene vector unidad, 0 y 0. Esa es la solución. Estas tablas son más fáciles de automatizar en la computadora y los primeros programas un poco seguían esta lógica para reproducir. Sin embargo, vale la pena aclarar que en las implementaciones más modernas se usan otros procedimientos para automatizar, pero las operaciones algebraicas que están automatizadas son las mismas que acabamos de ver. Lo que ahora se ahorra es, como se descubrió un mecanismo para actualizar solamente los coeficientes que cambian. En muchas de estas tablas van a ver que muchos coeficientes no cambian. Entonces los procedimientos nuevos no invierten ningún esfuerzo en calcularlos.
Solo calculan los que cambian y los que hacen falta para nuevos cálculos. Entonces, no es esta la forma que está implementada en una computadora, pero algebraicamente sí es esto lo que está representado. Bien, esta es la presentación del simplex en forma tabular, es igual a la forma algebraica, son equivalentes con su base geométrica por detrás, y lo que nos queda es algo que vamos a recorrer muy rápidamente, y es la noción de algoritmo. Hemos dicho varias veces que el algoritmo simplex o el método simplex era una solución algorítmica para el problema. Bien, vale la pena, esto está tomado de un libro que escribió Donald Knuth, más conocido como el Knuth, incluso en inglés es D. Knuth, y es un científico muy famoso de la informática, de las ciencias de la computación. La palabra algoritmo proviene del nombre de un matemático persa del siglo IX, que castellanizado se lee al-Khwarizmi. Él había nacido en una región que actualmente está cerca del, bueno, actualmente no, está cerca del mar de Aral y que actualmente corresponde a Kazajistán, si no entiendo mal. Es alguno de esos países, no es Irán actualmente, como puede sugerir su origen persa. De todas formas, Al-Khwarizmi trabajó para la corte del rey persa. Y un texto muy estudiado durante el medioevo en Europa tenía en su título una palabra que cuando se castellanizó se puede tomar como álgebra. Así que álgebra también es una palabra que proviene, en este caso, del libro que publicó Al-Khwarizmi. El algoritmo viene del nombre del matemático persa y álgebra viene de un libro que él publicó. Dejando de lado estos detalles históricos, hasta más o menos mediados del siglo XX, que es cuando se desarrollan simultáneamente la programación lineal y las computadoras, el término algoritmo se usaba casi exclusivamente para describir un procedimiento que permitía encontrar el máximo común divisor entre dos números, que había sido publicado en el siglo III a.C. por Euclides, el famoso matemático griego. Y bueno, Knuth en su texto más conocido, que es el arte de programar en computadoras, hace una descripción del algoritmo de Euclides que vale la pena que lo recorramos para tener una idea acabada de algunas nociones importantes a la hora de considerar el término algoritmo. Eh, para Knuth, el algoritmo de Escribe se puede escribir de esta manera, es una descripción moderna del algoritmo. Dado dos enteros positivos m y n, encontrar el máximo común divisor de ambos, es decir, el entero positivo mayor que divide exactamente tanto a m como n. Dividir exactamente es sin resto, ¿verdad? Entonces, el algoritmo de Euclides, tal cual lo describió Euclides, puede ser descrito en tres pasos. Uno, encontrar el resto, es el nombre sintético del paso, así propone Knuth que se debe escribir un algoritmo o en lenguaje natural. Para ello hay que dividir m por n y esa es la operación esencial. Nosotros sabemos hacer eso porque nos lo enseñaron en la escuela primaria y determinando el resto de esa operación, ¿sí? Sabemos por añadidura y se suele anotar que el resto de la división de m por n es un número menor a n y mayor a 0. Menor o igual a n y mayor a 0. Cuando es 0, justamente la división es exacta. Así que el paso 2 es preguntarse si la división fue exacta. Y la evidencia de que la división fue exacta es que el resto sea 0. En caso de que no sea 0, hay que continuar. Pero si es 0, el algoritmo termina. Si por casualidad los m y n que nos suministraron, por ejemplo, eran 8 y 4, 8 dividido 4 es 2, sin resto, o resto 0, mejor dicho, resto nulo. Entonces el máximo común divisor de 8 y 4 es 2. El algoritmo de todas formas sirve para casos un poco más complejos que siempre que sean enteros positivos que los que se suministren. Para continuar, el paso 3 consiste en simplificar. Y como ven ahí, hay una operación
que dice n con flecha hacia la izquierda de m. Eso es bastante común entre los científicos de la computación. La operación se llama asignación y lo que nos indica es, en las computadoras los valores se almacenan en posiciones de memoria, en la memoria de las computadoras, que tienen un nombre, una denominación o una dirección. Podemos tomar cualquiera de los tres términos. Entonces, eh, la flecha derecha, con n a la derecha de la flecha hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, con n a la derecha, lo que nos está diciendo es tomar el valor que esté almacenado en la posición de memoria que se denomina n y escribirlo en la posición de memoria que se llama m. Es invertir, es asignarle un nuevo valor a la posición de memoria. No es exactamente hacer igual m igual a n, porque esa es una operación matemática. En este caso es una asignación de posiciones en la memoria de la computadora. Entonces, si el resto fue distinto de 0, se asigna el valor que estaba almacenado en n a la posición de memoria m, el valor que estaba almacenado en r, que acabamos de calcular, en la posición de memoria que se llama n, y volvemos al paso 1. Entonces ahora dividimos de nuevo m por n, pero con sus valores actualizados, y determinamos el resto. Si el resto es nulo, terminamos, y si no, continuamos. Vamos a verlo con un ejemplo. En la parte de arriba el algoritmo está repetido para que podamos seguir la parte de abajo, que es el ejemplo. Ahora m es 119 y n es 544. En particular, noten que m es menor a n, con lo cual la división es 0 y el resto es 119. Eso lo pueden comprobar apelando a lo que les enseñó la maestra primaria, dividiendo un número que es menor que otro. De todas formas pueden recordar ahí que la división con resto se puede verificar, nosotros le llamamos la prueba de que estaba bien hecha la división, haciendo que el resultado del cociente se multiplique por el denominador, y a ese producto se le suma el resto y debe resultar igual al numerador. ¿Tá? Entonces, en nuestro caso sería m es igual a 119, 0 por 544 más 119 es la operación que verifica que la división resultó en en 0, que el resto fue 119, entonces asignamos 119 a el resto. En el paso 2 nos preguntamos si el resto es 0. No, entonces tenemos que continuar. Vamos al paso 3 y el valor de n, que era 544, lo almacenamos en la posición de memoria llamada m. El valor de r, que es 119, lo almacenamos en la posición de memoria n. Y volvemos al paso 1. Antes de eso, observemos que si al principio m era menor que n, después de un paso por el algoritmo, m ahora es mayor que n, porque ahora m es 544 y n es 119. Es como que se han invertido. Se ha hecho una operación que en la jerga de las computadoras se llama un swap o intercambio de valores. Eso podría programarse diciendo que si n es mayor a m, intercambiar los valores, pero eso no es eficiente y no nos interesa en este caso. Cuando completamos los 3 pasos, se dice que hemos completado una iteración y volvemos al paso 1. Bueno, el paso 1 ahora hacemos 544 sobre 119, el resultado es 4 y el resto es 68, así está señalado como quebrado el resultado de la operación. Así que el nuevo resto es 68, el paso 2 es inaplicable porque no es 0 el resto, y volvemos a hacer las asignaciones. Entonces ahora m recibe el valor 119, n recibe el valor del resto nuevo, 168, y hemos completado otra operación. Y así volvemos a hacer ahora una división de 119 por 68. El resto es 51, en la siguiente iteración el resto es 17, y en la siguiente iteración, cuando hagamos el nuevo cociente, el resto va a ser 0. La evaluación del paso 2 resulta afirmativa, entonces hemos terminado el algoritmo y se puede informar que el máximo común divisor de 119,544 con esa nomenclatura es igual a 17. Lo hemos escrito así
porque esa es la forma en la que pueden comprobar que ese resultado es correcto en Excel, por ejemplo. En Excel hay una fórmula que se llama MCD en su versión en castellano, que tiene puntos. M.C.D. entre paréntesis 119,544 va a resultar en 17. Lo pueden hacer para comprobar que así hemos encontrado. Esta es una forma de representar un algoritmo, y más allá del algoritmo de Euclides, lo que la idea era presentar el algoritmo para que comparemos con lo que acabamos de hacer, tanto geométricamente como algebraicamente en el caso del simplex, para que encontremos los términos en común. Hay una operación inicial que hacer, hay una prueba que se repite todo el tiempo, como en este caso el paso 2, para indicarle al algoritmo si debemos terminar o no, porque hemos encontrado una de las respuestas posibles. Y Knuth usaba en su forma de escribir los algoritmos en el lenguaje natural este símbolo para señalar que terminó el algoritmo. El algoritmo fue siempre el mismo, ¿no? Porque son, como pueden ver en esta expresión y en esta otra, son directivas, son procedimientos, son una receta. De hecho, esto es lo más parecido a una definición que vamos a encontrar en uno de los textos tal vez más populares y conocidos de la computación, el que escribió Donald Knuth, El arte de programar en computadoras, lo que está en la primera entrada. Así que el significado moderno de algoritmo es receta, proceso, método, técnica, procedimiento, rutina, ritual. Pero en general en el campo de las computadoras se lo connota con algo levemente diferente, y se lo puede describir como un conjunto de reglas finito, ¿sí? Las reglas deben ser finitas, no puede ser un conjunto infinito de reglas, que describan una secuencia de manera inequívoca de operaciones que permitan resolver un tipo específico de problema. Dejando de lado lo más parecido a esa definición del término algoritmo, Knuth también nos sintetiza 5 atributos que debe tener un algoritmo. Primero, debe terminar en un número finito de pasos. Ese atributo de la finitud debe terminar en un número finito de pasos. Los pasos nuestros, describamos como los describamos en el algoritmo simplex, podemos descomponerlo en iteraciones, entendiendo por iteraciones esa parte que se repite del cálculo, y hemos visto que nuestro problema, después de 2 iteraciones, hemos encontrado la solución óptima y no hemos tenido que recorrer las 6 iteraciones que nos hubiera obligado el cálculo de la enumeración exhaustiva o la fuerza bruta. Así que hay un número finito de pasos. Y eso también aplica en el simplex si vamos a aplicarlo a la solución de un problema de 10 a la 100 combinaciones que representen soluciones factibles básicas. La definitud como atributo, y la palabra está bien escrita, no es una deformación, pueden comprobarlo en el diccionario de la academia, lo que dice que el problema debe estar definido de manera inequívoca para todas las situaciones posibles. Nos debe decir en todo caso qué hacer, en toda situación qué hacer de manera inequívoca, sin ambigüedades. No debe haber lugar a dudas porque la computadora no tiene permitido dudar. La computadora es un dispositivo autómata. Todo algoritmo tiene insumos, que típicamente son los datos que se le suministran antes o durante la ejecución. Produce productos, o sea, resultados, y son la solución del problema típicamente, y los productos son una función de los datos típicamente. Nosotros, los insumos son los datos iniciales, los coeficientes y las constantes de nuestro modelo matemático, y el resultado es cuánto valen las incógnitas del problema. Ese es el producto. Y por último, un algoritmo debe ser eficiente. Noción que para Knuth combina la simplicidad con una medida, con una cierta expresión de la eficiencia. Él lo define como efectividad, pero también transmite, cuando dicen un número en un tiempo acotado, en un tiempo acotado nos habla un poco de la eficiencia. Y cuando dice que solo con papel y lápiz, es que el algoritmo debe ser simple, sencillo. A otros les gustaría decir que debe ser elegante, o expresiones un poco más
cada vez más rebuscadas, por eso es que él le puso a su texto el arte de programar en computadoras. Ahí está la cita de la cual están extraídas estas ideas. Y repito que la idea de estudiar el algoritmo simplex en nuestro curso no es aprenderse de memoria todas las operaciones algebraicas implícitas que nos permitan resolver un problema de programación lineal, porque eso está programado en las computadoras y aún para los problemas simples nos tomaría varios minutos, lo que escribir los datos en la computadora se resuelve en cuestión de segundos y la solución en fracciones de segundos. Así que era nada más que para tener una noción intuitiva de lo que implica una solución algorítmica como un mecanismo relativamente sofisticado de prueba y error que nos evita o nos ahorra la enumeración exhaustiva o la fuerza bruta para encontrar la solución a problemas que tienen un espacio de soluciones factibles infinito. Bien, con esto terminamos esta presentación del simplex, que es la más elemental de todas las que podemos hacer, y nos quedan por estudiar algunos casos, como qué pasa con una restricción de tipo mayor o igual, qué pasa con una restricción de igualdad, y, y otros detalles más que también vamos a estudiar de manera intuitiva, no detallada, porque todo eso está programado en la computadora. Y lo último que vamos a decir es que la mayor parte de lo que hemos estudiado en el simplex, eh, lo que debemos retener y que solo la práctica y la experiencia nos va a ayudar a retener es la jerga. Porque en la programación lineal todos sabemos qué implica solución básica, solución factible básica, qué es una variable no básica, qué es una variable de holgura, y otros nombres técnicos, qué es una expresión canónica, y otros términos que hemos presentado a lo largo de esto. Y eso sí que no se puede uno ahorrarlo en el estudio, en algún momento hay que aprenderlos porque así se los designa en la computadora y así se los designa en los libros de textos. Son los constructos que usamos para comunicarnos más simplemente. Bien, ahora sí, hemos terminado con esta presentación del algoritmo simplex.